El Gran Lin reveló que uno de ellos era el capitán Jim Bell, de los piratas de Jogging, había desatado un temible Georgie, conocido como Arlong, en el Leeds Blue Dynamite. Probablemente había ido a su base en el parque de Long Love, y estaba intrigado al oírlo hablar de Jogging. Hizo un dibujo de cómo pensó que se vería uno, mientras que Chan y les preparaba comida en ese momento. Apareció una vaca marina, y la tripulación hizo que los llevara al parque Darlo fácilmente. Llegaron al parque Darlong, y se estrelló contra la orilla enviando a Luffy-chan y lo sacó a volar sobre la isla. Aterrizaron en Solo, y Johnny corriendo hacia ellos. Y le reveló que nadie había matado a su Luffy, y se negó a creerle, y estaba a punto de atacarlo. Cuando a mí se les acercó, ella confirmó el informe de Johnny, y les dijo que se fueran de la isla, diciendo que solo fingió ser su amiga, para robarles para su verdadero capitán Arlong. John y yo sé que decidieron seguir su consejo e irse pro love, y prefirió acostarse y tomar una siesta. Tiempo después su soplo se encontró uso breve, lo que no me solo había fingido matarlo a salvar su vida. Darling creía que no me tenía un motivo oculto para trabajar con Arlong. La hermana mayor de Enami Lógicos se acercó a ellos y les dijo que debían irse de esta isla, pero se ofreció a explicarles todo antes de que se fueran. Sin embargo, Luffy no tenía interés al escuchar su explicación y se alejó camino hasta una aldea. La rama 16 de la Marina me dirigió una redada a la casa de Enami para así confiscar el dinero que había robado Luffy. Le preguntan a Minnie si puede ayudarla, pero enojada le dijo que no quería tener nada que ver con él antes de huir. No me volvió más tarde para tratar de evitar que los aldeanos fueran a atacar a Long, pero fracasó. Luego comenzó a deshacerse en su tatuaje de Arlong. Cuando Unifil agarró del brazo para detenerla a Nam y trató de hacer que se fuera, pero finalmente se derrumbó y le pidió ayuda a Luffy Love. Lo hacía para esta solicitud. Le ponía su sombrero, se dirigía hacia el parque de Arlong. Cuando llegó solo usó Vicente, quien inmediatamente lo acompañaron, lo que golpeó a través de la madres en las ansias. Yo pongo las órdenes del tornado, lo que golpeó a través de la puerta y preguntó que yo General Long. Y pregunto que yo General Long. Después de Carlón Songaros Sodigan su colina calaja. Antes de golpear al Yogi y luego convocaron a la vaca marina, tenía miedo de Luffy, Chan y Arlong. Le intimidó para que atacara. Sin embargo, Luffy y puso a varios de los piratas antes de arrojar la vaca. Los llamó Luffy y no pudo sacar los pies del concreto, lo que obligó a su tripulación a protegerlo y tratar de sacarlo mientras luchaba contra los piratas de Halong. Intentó golpearlo, pero falló. Jenna arrancó un trozo de concreto en el que estaba y lo arrojó a la piscina. Luffy y no pudo hacer nada, cayendo inconsciente. Lógico y Hanson nadaron hacia la Luffy y lo sacaron. Finalmente Luffy y recuperó la conciencia, y Chan y logró bajar y destruir el trozo de concreto, haciendo que el cuerpo de Luffy saliera. Y lo golpeó con una variedad de ataques que infligieron daños menores a Long. Se burló de él por su inferioridad física como humano. Cuestiona sus habilidades. Él le respondió que su conjunto de habilidades estaban superando lo lugar. Long intentó morder a Luffy, y con sus poderosos dientes, trató de romperlos solo para descubrir que el gene podía volver a hacerlos instantáneamente. Derribó varios juegos de dientes Darling y trató de usarlos como armas, pero su intento de morder a Long y la atacó con su nariz. Los ataques Darling obligaron a Lucía a subir a la torre. El Jogging finalmente golpeó al pirata. Cuando lo golpeó, entraron en una habitación. A Long reveló que esta habitación era la donde no me pasaba en los últimos 8 años, haciendo cartas marinas para que las usara por hacerse cargo de Leeds Blue Love, y se enfureció con Darlong. Empezó a hablar de una sea destruida
como si fuera de su propiedad Duff, volviera a Ellen. Y Arlo no mordió el cuello de Luffy. Y para detenerlo, pero le agarro la nariz y lo saco de su lugar. Luego, estiro su pierna hacia arriba y lo aplasto enviando al estrellarse hasta el suelo, derrotando a Long. La destrucción causada por el ataque provocó el colapso de la torre. Luffy salió victorioso de los restos y declaró que no me era ahora su compañera de tripulación. Más tarde, lo visitaba Consolo ya que a este último le cosieron la herida de mi hijo y el médico recomendó que encontraron un médico para su tripulación. Los piratas y los aldeanos fueron de fiestas noche y Luffy, y se encontró con Ganso, y eso le dejó claro a Luffy que los mataría. Sí. Hacia que no me dejara de sonreír el día de la partida, y Hornillo Saku se despidieron de los sombreros de paja mientras reanudaban sus vidas como cazarrecompensas. Mientras el sombrero de paja esperaban a que Enami subiera a bordo ella, les dijo que comenzaran a navegar corriendo entre la multitud y saltando sobre el Gong Marley arco de la Ode. Y nadie compra un periódico. Mientras navegaba, recibido una recompensa de 30 millones de berries. Cuando su cartel de recompensa se deslizó fuera del papel, decidieron que era hora de dirigirse directamente al Grand Line, y encontraron a una isla conocida como Laut de esta isla. Estaba cerca de la entrada, no me reveló que era el sitio de la ejecución del rey pirata Gold Roger. Así que cuando la tripulación atracó a A y Lucio, fue a ver a la plataforma de ejecución lo que llegó a la plataforma de ejecución, y se trepó un oficial de policía ordenó que bajara, pero fue atacado por Alvida que estaba mucho más delgada después de comer. La sube no me olvida, dijo que admiraba a Luffy. Después de ser derrotada por el pero, él no la reconoció después de que ella reveló quién eran los piratas de Vogue. Hicieron su entrada vaga y reveló que había formado una alianza con Alvida para vengarse de Liu Bushai. Lo sentenció, una ejecución llamativa, cuando acaba y atrapo a Luffy Bag, y le pregunto a Luffy si tiene últimas palabras. Luffy le proclamó a la multitud. Piratas, Solo y Sand llegaron e intentaron rescatar a Luffy. Sin embargo, un rayo golpeó y destruyó la plataforma de ejecución, lo que incapaz y Tobago pero dejo al final eso. Luego eso lo hice allí, lo arrastraron lejos de la horadada de marinos que se acercaban y corrieron hacia el mar. Y cuando comenzó una tormenta en el camino, fueron confrontados por Taxi, y solo se quedó atrás para luchar contra ella el capitán de la marina Smoker. Se enfrentó a ellos, usó sus habilidades del amo, como Ekana Luffy, y no convirtió su cuerpo número para pasar por el ataque. Logró detener a Luffy. Y sin embargo, un misterioso hombre conocido como Dragon vino a detener a la mujer. Una poderosa ráfaga de viento obligó a su mujer a alejarse de Luffy, y Luffy y su tripulación lograron correr de regreso y zarparon mientras no me lleva la tripulación a la entrada del Grand Line. Segi trajo un barril. Para conmemorar este momento, cada uno de los sombreros de playa proclamó su sueño mientras colocaba un pie en la parte superior del barril. Una vez que cada uno de ellos hizo esto, destruyeron el barril y se dirigieron hacia el Grand Line arco de la montaña inversa. Navegaron sobre las 4 corrientes oceánicas, pero tuvieron una sorpresa inesperada, que fue una ballena gigantesca afortunadamente, lo que pudo ralentizar algo en Mary, antes de que podría golpear a la ballena, disparando un cañón en el proceso. El asiento favorito de Luffy se rompió enfurecido por este golpeo. Gold Mary Luffy pudo agarrar el pudiera tragarlo junto con su barco y su tripulación, incapaz de hacer nada más desde el exterior, lo que en la ballena chocó accidentalmente con 2 personas vestidas de manera extraña. Loft y se enteró que el dúo Miss Waste de News Night planeaban matar a la ballena para comer Luffy, y eliminó a los 2. Y posteriormente, fueron sacados de la ballena. Se enteraron de la historia del agua. La buena había estado esperando durante más de 50 años a unos amigos piratas que lo dejaron para viajar por el Grand Line Love.
Y también se enteró después de que él aún escuchó que los piratas podrían haberlo abandonado. La ballena estaba embistiendo la montaña. Intentó reunirse con ellos al ver la lealtad de Laon Luffy. Decidió aliviar el dolor de la ballena golpeando el mástil del gamer. Y habiendo llamado la atención de la ballena, Luffy la ballena comenzaron a luchar. En medio de eso le dijo a Lagoon que tendrá que poner la pelea en espera, ya que planeaban viajar al Grand Life. Con esta declaración, lo cito con los sentimientos de la Boom y la cito con los sentimientos. Ballena estuvo de acuerdo, habiendo dado esperanza una vez más a la Luffy, y pintó una pintura en las cicatrices de la Boom, como símbolo de pacto para encontrarse una vez más. Luffy y el resto de su tripulación se dieron cuenta que su brújula no funcionaba con este asunto en la Magno Corpus. Les enseñó a Luffy y al resto cómo funcionaba el Grand Line. Necesitaban una brújula especial llamada Laura Pose. Habiendo descubierto una de estas brújulas antes de golpear a las dos personas de antes, lo vio y se la dio. Pequeña Consana. Creo que tenía una extra para que Luffy y su tripulación la usaran. Oficio tripulación. Se encontraron nuevamente con las dos personas que intentaron matar a la Boom Love, y el resto fueron solicitados por ellos para que los llevaran de regreso a su isla, aunque un poco sospechosos se enteraron que la siguiente isla se encontraba en uno de los caminos que los sombreros de paja debían seguir para viajar por el Grand Line. Por lo tanto, Law y su tripulación llevaron a los dos a bordo y navegaron hacia esa isla, dejando a la Boom con la promesa de regresar una vez más. Al llegar fueron sorprendidos, aunque las dos personas que subieron a bordo marcharon antes de que pudieran aterrizar. El oficio tripulación fueron amablemente recibidos por los habitantes de esa isla. Ahí fueron tratados como dioses con una gran fiesta. Luffy incluso comió más de lo que los cocineros podían sacar. Finalmente, el oficayo desmayado cuando se despertó. Había varias personas del pueblo derrotadas. Pensó que solo los atacó, enfrentando a solo Luffy y su primer compañero, inmersos en su batalla, que derrotaron a otras dos personas quienes eran Mr. Fire Valentine, quienes aparentemente los estaban distrayendo por alguna razón. No me intervino e interrumpió su pelea. Se enteró de todo lo que sucedió mientras dormía. También se enteró de que una de las dos personas vestidas de forma extraña, que insistió en matar a la Boom, era en realidad la princesa vivida el reino de Araba. Hasta se enteró que ella y su pato Carus se habían infiltrado en una organización Works para conocer las razones de la organización por entrometerse en los asuntos de su país. No solo se enteraron de los planes para hacerse cargo de la Basta, sino también de que la organización estaba dirigida por uno de los 766 Coco Drive of Jesse equipo. Decidieron ayudar a vivir llevándola a ello y acabar a Basta. En medio de esto, Luffy y el resto presenciaron la nave de llegar Ama envuelta en una explosión. Misonda y socia de Coco Drive y vicepresidenta del Barbón Works anunció mientras se sentaba en las balas del gamer, y no tuvieron que pelear con ella, ya que ya los dejó. También fueron advertidos por ella de su próximo lugar, e incluso les ofreció una ruta alternativa. Pero Luffy rechazó su oferta. Llega Ward en la isla Fascino al útil, no solo por la aventura que le podría proporcionar, sino también porque contenía a todo tipo de animales prehistóricos. Decidió aventurarse fuera de su barco y explorar. Bibikaru decidieron viajar con Luffy para escapar de su aburrimiento. Se enteró de que la razón por la que condiciones ambientales únicas del Grand Line, las islas internas se desarrollan de manera mucho más diferente de lo que harían normalmente. También la isla en la que se encontraban todavía estaba en la era de los dinosaurios. Mientras se aventuraba por la isla, con Vive y Carlos III pronto descubrieron algo mucho más grande que los dinosaurios. Al conocer a Dory fueron invitados al lugar del gigante y recibió un poco de carne de dinosaurio y se familiarizó con Dory. Luffy y se enteró quedando en Little White para resolver una discusión con otro compañero gigante, Brogy. Mientras se discutía el asunto, el volcán de la isla entró en erupción, señalando el próximo encuentro entre los dos gigantes.
fue testigo de este enfrentamiento titánico entre los dos guerreros gigantes que lo asombró, terminando en empate. Luffy continuó hablando con Dory, aprendiendo más sobre el campo magnético del Little Great. También se enteró de que dos de su tripulación se quedaron con Broo. Justo cuando las cosas parecían ir bien, algo sorprendió a Luffy. Del barco de Luffy y entregado a Dory por Brogy, se sospechaba que Luffy y su tripulación sabotearon el barril. Con esto Lucidori se pelearon Luffy y pudo derribar a Dor, y sin embargo con este repetido giro de los acontecimientos comenzó a sospechar que su tripulación no era la única en la isla, ya que ni ellos ni Brogy harían tal cosa antes de que Luffy y los que estaban con él pudieron hacer algo más. El volvió de convencer a Dory de que no fuera. Sin embargo, las palabras no llegaron a los oídos de Dory, debido al orgullo del gigante, inmovilizado por dolor y Luffy, y se encontró de repente con un shock que había entrado en la casa de Dory, reunidos con su compañero de tripulación Luffy y Biao. Contaron lo que acababa de suceder, escucharon el grito de dolor, y siendo derrotado por Brogy, debido a la pela saboteada, enfurecido. Mas por esto se llenó, además de terminar para descubrir quién deshonró la pelea de los gigantes, no tuvo que esperar averiguar quién era ya, que era Sir Fire y Sir Valentine. De repente, se presentaron ante Luffy y sus compañeros, trayendo a Karu, quien se había separado de Luffy en un momento anterior. Debido a su situación actual, no pudo ayudar a sus compañeros y fue golpeado por una patada explosiva de Sir Five. Posteriormente, se recuperaron y se dirigieron de inmediato al lugar donde los agentes de Barwards llegaron y encontraron que sus amigos estaban realizando estatuas de cera con Mr. Tree Oficial. El resto de los agentes, a pesar de algunas complicaciones, pudo liberar a sus amigos capturados con un poco de ayuda del show. Después de acabar con Mr. 3, se reunió con el resto de su tripulación con un maravilloso alivio debido a que las armas de los gigantes se habían gastado después de 100 años de lucha. Doria estaba realmente bien y en cambio se había desmayado por la herida infligida. Con todo hecho, Luffy y el resto regresaron a casa de Dory para sus heridas. Mientras todos descansaban, se preguntaban cómo lidiar con el campo magnético del Agi. Se reunió con ellos sin vuelto a culiarse. Les trajo buenas noticias Sang, y no solo engañó a Cocodril, haciéndolo creer que todos estaban muertos al pretender ser Sir Valentine, a través de una llamada por el The End the Music, sino que también trajo consigo la solución a su problema actual en Eternal Pause. Posteriormente se despiden los gigantes, y se van los gigantes, les proporcionaron un acto de gratitud con la ayuda de las fuerzas. Los gigantes Luffy y la tripulación pudieron atravesar un pez dorado gigante y seguir navegando a Arco de Chopper. Después de que Nada sufriera una enfermedad terrible, la tripulación decidió cambiar su rumbo, dar a Basta, y en su lugar buscar una isla cercana para que la tratara un médico. La tripulación fue atacada por Guapo, ellos se defendieron y Luffy lo derribó mientras la tripulación de Guapo les advirtió que se vengarían. Llegaron a una tierra cubierta de mar, que era famosa por sus avances. Tripulación, hasta que vive bajo la cabeza con Luffy, y el líder Dalton les dijo a los aldeanos que llevaran a la tripulación a la ciudad cercana, mientras solo Icarus se quedaron en el Going Merry Alto. Le contó a la tripulación sobre la bruja de la isla, que era la única médica que quedaba en la isla para empeorar las cosas. No había forma de contactarla ya que vivía en la cima de la montaña del castillo anterior, ocupado por el rey Guapo. Al escuchar esto, Luffy Sang a la montaña. En el camino se encontraron con conejos devoradores Sans y luchó contra ellos, ya que Luffy llevaban a 1000. Los conejos provocaron una avalancha, lo que obligó a Lucia Sans y escapar cuesta abajo. Estaba a punto de chocar contra un acantilado cuando Sans Hielo rescató los patios fuera del camino Chan y quedó inconsciente, por lo que Lucía ahora llevaban a mi hazaña. Luego,
salvo un conejo enterrado pronto alcanzaron con uno de ellos antes cuando Luffy subió a la montaña y llegó a la cima casi se cae y fue rescatado por Chopper, quien llevó a los tres con Doctor Inalovichan y se despertaron y vieron a Chopper por primera vez intentaron cocinarlo hasta que se convirtió en su forma y los aplastó, lo que impresionó mucho a Luffy. El capitán le pidió Doctor Ina que se uniera a su tripulación, pero ella se negó. Guapo llegó al castillo y comenzó a discutir con ella cuando Luffy lo golpeó. Guapo sus poderes de la Baku Baku no Me para convertirse en una casa con cañones y función de ajedrez. Guapo el disparo a la bandera del Dr. Luca, un símbolo que Chopper valora mucho. Guapo el disparo una vez más, pero Luffy protegió la bandera. La pelea comenzó. Chopper comenzó a luchar contra él mientras Luffy luchaba contra Wop. El oficial distrajo con la pelea de Chopper, dejando escapar a Guapol al castillo. Después de que Chopper ganó, Luffy entró en el castillo y pateó a Guapol. Decide abrir la sala de armas y comerse todas, pero no me abrir la sala de armas y robado la llave. Wall fue perseguido hasta la cima del castillo donde intentó atacar con su cañón pro y falló debido a los pájaros de nieve que vivían ahí. Luego trató de comerse a Luffy, pero fue detenido, por lo que Guapo él convirtió su lengua en un cañón para un ataque final. Luffy la esquivó y lo envió volando, causando que Guapo él no matara y se quedara atascado en el techo. Posteriormente, lo envió muy lejos. Los sombreros de paja agruparon en la cima y Dalton agradeció a Luffy a Chopper. Después Chopper decidió ir con la doctorina cuando los sombreros de paja se fueron. Doctor inició fuegos artificiales en despedidas de Chopper. La sombrero de paja le dieron la bienvenida de Chopper y continuaron hacia la vasta Arcodara. Basta unos días después, mientras pescaba con un sobre y caro Luffy y la tripulación recogieron algo extraño. Lo que recogieron Fundokama, conocido como Mr. Dos Von Kant. Inicialmente no sabían quién era Lucía. Algunos de su tripulación se hicieron amigos de Wenchan mientras ponía un espectáculo para ellos con su Mr. Dos vino a recogerlo. La oficio tripulación se dieron cuenta que era un enemigo. Afortunadamente, dado que administrar Dos tampoco sabía quiénes eran, se salvaron. Dado que tuvieron la suerte de encontrarse con un oponente así antes de tiempo, decidieron tomar medidas para protegerse de sus poderes. Siguiendo el consejo de Zoro, la tripulación se envolvió vendas que cubren una X en sus muñecas izquierdas, Loft, y se adelantó en busca de comida. Su búsqueda de comida lo llevó a un restaurante. En su prisa por llegar al restaurante, Luffy golpe accidentalmente a dos hombres. Para su sorpresa, uno de los hombres con los que chocó era Smoker. Al reconocer al marino, se escapó pronto. Fue perseguido por Smoker por toda la ciudad. En medio de la conmoción, fue salvado por el otro hombre, al que derribó su hermano. Es al reagruparse con su tripulación en el Wind Mary Lou Files. Momentáneamente le pidió a la Luffy y a los otros que se unieran a la tripulación bajo la cual estaban los piratas de Barba Blanca Love, y rechazó su oferta, e incluso declaró que lucharía contra el capitán de Barba Blanca por el puesto de rey pirata. Los hermanos se separaron en términos amistosos antes de zarpar. El Luffy le dio a Luffy un extraño trozo de papel para que pudieran volver a encontrarse. Ice también ayudó a Luffy al destruir algunos barcos de la marina. Después de navegar, llegaron su viaje a Ayuda, donde vivía. Esperaba persuadir al líder Cosa y a sus tropas para así detener la violencia. Sentido al aterrizar, hubo un pequeño incidente en el que Luffy derrotó y adquirió a 100 aprendices de Kung Fu. Aunque no podía traer a un grupo tan grande con él, luego fueron informados sobre los problemas y conspiraciones que enfrentaban a Basta después de atravesar el enorme desierto, dar abasto y adquirir un nuevo compañero, el camello. Llegaron a Ayuda allí y descubrieron que la ciudad estaba plagada de tormentas de arena. A excepción de un anciano, esta anciana era un conocido de Vivi, y por el Luffy y los demás se enteraron de que los rebeldes se habían mudado debido a la sequía
y a las tormentas de arena en Yuba, el Luffy decidió ayudar a todo en su desesperada búsqueda de agua para restaurar el oasis de Yuba, aunque fue incapaz de ayudar mucho Luffy, y ayuda a todo desenterrar un poco de agua al día siguiente. Se le dio un poco del agua que desenterró como un regalo de Toto. Con esto dejaron Yuba. Justo cuando comenzaban su viaje a la nueva base de los rebeldes, Log hizo algo que sorprendió al resto de ellos. Les anunció a todos que renunciarían, incluso si detenían a los rebeldes. Eso no detendría a Cocodrilo. Para resolver completamente el asunto, explicó que el mismo Cocodrilo debería ser derrotado, mientras Luffy sorprendió a todos con su visión de toda la situación. Le dijo a Vivi que su deseo de salvar a todos era ingenuo. Cuando la gente muere, esta pequeña declaración inició una discusión entre... Y le dijo a Luffy que arriesgaría su vida para salvar a todos, ya que era lo único que podía hacer. Luffy le preguntó por qué no arriesgaría la vida de los sombreros de paja también, ya que eran sus amigos. Habiendo dicho esto, el oficio llorara a vivir con su declaración de confianza y amistad. Habiéndose entendido, Vivi le dijo a Luffy a su tripulación donde encontrar a Cocodrilo. Independientemente del hecho de que los agentes oficiales estarían esperando a Abu y su grupo siguieron adelante para enfrentarse. Por el resto, pedir un poco de agua después de viajar mucho, encontrar un bar. Los dos se encontraron accidentalmente con Smoke Heritage y muy pronto se causó otra gran conmoción. Luffy, su tripulación, perseguidos por los marinos, lograron escapar y se dirigieron hacia Coco Drive. Trataron de ingresar al casino de Coco Drive y entraron sin vivir para ayudarlos a identificar cómo era Cocodrilo. Para empeorar, fueron engañados por el personal del casino para que cayeran en una trampa. Los demás, incluidos Smokers, se encontraron atrapados en una jaula de piedra marina. Mientras reflexionaba sobre su situación actual, fueron recibidos por Cocodrilo. Habiendo conocido a Cocodrilo, no pudieron hacer nada debido a la jaula. A medida que la situación se desarrolló, con Vivir siendo llevada ante Cocodrilo, se enteraron del terrible plan de Coco Drive. Mientras se los explicó a Vivi, necesitaban llegar rápido al lugar, no la capital de Shejinto. La basta para detener la guerra, que sabe si nada vive, tendrá que conseguir la llave que Coco Drake Prehistoria arrojó en un pozo donde fue devorado, explicando además que decidió inundar la habitación en la que estaban, y la opción de llegar algún a tiempo o salvar a Luffy y a los demás. Mientras Cocodrilo les explicaba este desafío a Baby Love, y escuchó que mencionaba todo pronto el que estaba causando las tormentas de arena que plagaban ayuda. Enfurecido por la crueldad de Cocodrilo, Ruff insistió a que consiguiera la llave para que él y el resto pudieran vencer a Coco Drive. A pesar del apoyo de Luffy, un solo enemigo resultó ser demasiado para Vivir. Aunque todo parecía perdido, Luffy y todos escucharon el The End en muy sí al reconocer la voz de Sang, y se dieron cuenta que todavía había esperanza, ya que se han dicho, pero no fueron capturados. Encontró también llegó Mr. 3 y les arrojó la llave, y Luffy y los demás pudieron escapar. Luffy le dijo a Zoro que llevara es mujer con ellos. Habiendo salvado al marino, el marino les permitió libres para así detener a los enemigos. Mientras pensaban en una manera de llegar rápido a la capital, fueron recibidos por Chopper, quien trajo un cangrejo justo cuando estaban subiendo a bordo. Cocodrilo enganchó a Vivi Luffy y la liberó, y le dijo a su tripulación que, mientras se enfrentaba a Cocodrilo Love, cuanto atacara no podía dañar a Cocodrilo. Mientras continuaba peleando entre sí, el brazo de Luffy fue